Yo recuerdo cuando yo era joven lo que discutíamos no era igualdad o desigualdad. ¿No? Nosotros hablamos de países ricos y países pobres, o de sociedades ricas y sociedades pobres, no de sociedades iguales y sociedades desiguales. Esto es un cambio de enfoque que se dio en los últimos años, precisamente porque la pobreza disminuyó tanto en términos absolutos a nivel global en los últimos decenios, que ha puesto a los críticos en un problema. Yo recuerdo aquellos libros de Singer, ¿no? De los años 60, países ricos y pobres, se llamaban así. ¿No? En cambio, la desigualdad era un concepto que se planteaba mucho menos, o desde luego entraba mucho menos en el debate, aunque ya Tawney en los años 30 había escrito un libro sobre eso, sobre desigualdad, etc. Entonces, el enfoque antes, pobres, ricos, los ricos son ricos a costa de los pobres, y este enfoque cambia, ¿no? Y no tiene mucho que ver con una cosa, porque a nivel histórico la desigualdad ha disminuido. Pero la desigualdad no, la pobreza ha disminuido a nivel mundial a gran escala, lo que es la pobreza absoluta, ¿no? A nivel de alimentación, de un mínimo de atención sanitaria, de un mínimo de vivienda, etcétera, que puede mejorarse mucho, obviamente, pero disminuyó mucho, incluso la diferencia entre países. La desigualdad entre países disminuyó mucho. Y después otro hecho obvio, no se hablaba mucho de desigualdad, porque la desigualdad, normalmente como se reducía, era a través de guerras, de pestes y de pandemias. Supongo que ustedes conocerán un libro de un historiador romano de la historia de Roma, que se llama Walter Schlegel, se llama El Gran Nivelador, que es una historia de la desigualdad a nivel global desde los tiempos antiguos hasta la antigüedad. Pues es lo que concluye, entre otras muchas cosas, obviamente es un libro muy, muy rico, es que la desigualdad, normalmente las etapas de desigualdad son etapas de pestes, de pandemias mortíferas, de guerras, obviamente, claro, si viene Genghis Khan, ¿no? Como pasaba antiguamente, o Tamerlán, y nos saquea todo lo que tenemos, ahí no hay ricos ni pobres, a uno pasa por el rico que el pobre. Es decir, que queda todo el mundo igual, inerme, o un holocausto, o una desgracia de estas proporciones, o una peste como la peste negra, ahí no hay ricos ni pobres. Afecta más o menos, puede haber algunos diferentes, pero normalmente afecta a todos por igual y todos quedan igual de chafados, ¿no? Si un gran incendio, una inundación o así, ricos y pobres quedan chafados. Lo que explica Schlegel es que ese fue el gran igualador. De hecho, por eso no sé, él compara, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos eran muy iguales. En los datos que maneja él, ¿no? Históricos, en porcentaje de así, de las cosas que le gustan tanto, de Gini, ¿no? De Corrado Gini, el viejo estadístico que inventó estos índices, o curvas de Lorentz o cosas de este estilo, ¿no? Pues este tipo de indicadores, claro, se ve que en etapas de grandes guerras, cuando Alemania está arrasada, que no queda casi una casa en pie, las fábricas destruidas, buena parte de la población emigrada, etcétera, pues hay bastante igualdad. Pues claro, y los historiadores son conscientes de eso, por eso no incidían mucho históricamente en el término de la desigualdad, porque saben que el gran igualador es la muerte, y el gran igualador es la peste, el gran igualador es la desgracia. Entonces, es un aspecto, pero ahora como vimos, y es más, el gran desigualador, también lo que lo explica Schlegel, es la prosperidad. El gran desigualador son las etapas de paz, las etapas de prosperidad, las etapas de estabilidad, pues largas en el tiempo, son etapas de gran desigualdad. Y normalmente, claro, identificar la desigualdad con la prosperidad, pues no queda muy bien, ¿no? Entonces, normalmente ese debate se eludió y ahora, como repito, como vivimos en una etapa pues, matizada por pandemias como la que tenemos ahora, tenemos que no sea tan graves como las de la antigüedad, claro, etapas de gran prosperidad pues van generando desigualdades a largo plazo, porque se van acumulando y se van creciendo, y eso genera un caldo de cultivo para la desigualdad. De ahí que el discurso ideológico haya cambiado no hacia la pobreza, sino hacia la desigualdad, y eso es un aspecto muy importante. Y de hecho se ha cambiado incluso la política pública, en el sentido de que antes todos los libros que leía yo cuando era joven y así eran para combatir la pobreza, equivocadamente o acertadamente. Los socialistas querían combatir la pobreza, los capitalistas querían combatir la pobreza, pero querían combatir la pobreza. No, pero es que ahora no se habla de combatir la pobreza, se habla de combatir la desigualdad. El punto focal de nuestro siglo, uno de los puntos focales del debate ideológico de nuestros tiempos es la desigualdad, por eso es tan importante, ¿no? Dos, la cuestión de la desigualdad, que yo creo que tiene buena parte que ver, que ver con muchos de los argumentos que se usan. Históricamente, también se podía aplicar el sofisma de Montaigne. El sofisma de Montaigne, tal como lo define, por ejemplo, Rothbard, venía a decir que los ricos son ricos a costa de los pobres. En nuestra etapa actual eso no es cierto, porque pasa que en muchas etapas antiguas se identificaba desigualdad con la idea de que una parte le quitaba a la otra una parte de su riqueza.
Y era cierto, en buena medida, porque buena parte de la riqueza que se extraía antiguamente era la riqueza extraída por medios políticos. Pues era el típico pachá, o bajá, o conde, o starosta, o lo que fuera, que le quitaba por la fuerza a los campesinos pues parte de su cosecha y después vivían en palacios y con muchos lujos y muchas cosas. Claro, pero esa riqueza no es una riqueza de mercado. No es una riqueza, no es una desigualdad de mercado, es una desigualdad extraída por la fuerza. Y buena parte de la desigualdad antigua no era porque los romanos o los chinos fueran muy emprendedores, sino pues son las sociedades estancadas, sino que simplemente los emperadores o así a poco de excedente que hubiera se lo apropiaban, pues es muy difícil crecer. Y la gente era consciente de eso. Y sigue siendo consciente porque en muchos países del mundo, incluso en países desarrollados o libres, buena parte de la riqueza también se extrae de forma política. En el sentido de que se extrae a través de impuestos, a través de regulación, a través de tasas. Porque una de las cosas, por ejemplo, cuando Piketty o Wilkinson, ¿no? O Robert Frank o Milanovic, que son así digamos, los principales teóricos de la desigualdad moderna, o Manuel Sáez, ¿no? Hablan de desigualdad en términos brutos, no matizan unas desigualdades y otras desigualdades, no matizan las desigualdades que derivan de su origen de la política y las desigualdades que derivan pues, del propio mercado, sino que ponen desigualdad en términos brutos y no las diferencian, no las matizan. Y eso es una cosa muy, muy importante. Y hay muchas formas, aún a día de hoy, en países supuestamente libres. Y en buena parte de los países del mundo, buena parte de la riqueza es de origen político. La riqueza de Putin, por ejemplo, si la tiene, o de Erdogan, o de Al-Sisi, ¿no? Pues no son digamos, riquezas derivadas del emprendimiento, ¿no? Que inventaran una app, o que inventaran algún invento pues, comercial, o inventaran un teléfono móvil, o inventaran algún producto, algún coche eléctrico, alguna cosa así, sino que se debe simplemente a través de impuestos, regulaciones, monopolios. Buena parte de las empresas en muchos países son gestionadas políticamente, en muchos países de la Tierra, ¿no? Licencias que regulan el acceso, el proteccionismo que protege industrias de los aliados, el gasto de las rentas fiscales, ¿no? Y un montón de privilegios y monopolios otorgados a dedo, pues generan aún mucha desigualdad de renta. Entonces, claro, muchas personas de muchos países del mundo dicen, este típico Saddam Hussein o cualquier de estos que se vienen así, pues son muy ricos. ¿Y por qué son muy ricos? Porque traen renta a la población de mil y una forma distinta. Y esto pasa cuando miramos las fortunas de muchos sátrapas. Pero mucha gente es consciente. Entonces, cuando ve que una persona es rica, inmediatamente piensa que es por alguna forma inmoral de hacerlo o porque abusa de la fuerza. Claro, y eso es conveniente distinguirlo. Y yo creo que los teóricos de la desigualdad no lo distinguen lo suficiente, ¿no? Y esto es muy importante. Cuando se habla de igualar, y si se fijan, las propuestas que hacen, si Piketty, todos estos teóricos tan exquisitos de la igualdad, pues normalmente hablan de políticas redistributivas, impuestos a la propiedad o a impuestos a las sociedades. Nadie habla de eliminar rentas políticas, nadie habla de eliminar regulaciones, nadie habla de los privilegios que tienen determinadas industrias. Pues en muchos países es la industria bancaria, en muchos países la industria eléctrica, en muchos países la industria de telecomunicaciones, en grados variables. No estoy refiriendo a España, me estoy refiriendo a muchos países de la Tierra y en España algunas de ellas se dan, o creo que se dan. Entonces digo, pero nadie habla de eso, ¿verdad? Dice, no, al rico hay que quitarle. Pero no le quitamos, era más cómodo, en vez de quitarle impuestos, quitarles la fuente de renta ilegítima, me refiero, ¿no? Que sería mucho más justo, mucho más fácil y mucho más equitativo. Buena parte de las desigualdades se deben a este tipo de rentas políticas. Y que se cada vez se inventa más la propiedad intelectual o todo tipo de subsidios. Ahora vemos subsidios cuando veo esto de subsidios a la economía circular, o la economía verde, o la economía de estas que hablamos así, la digitalización de la sociedad. Eso yo estoy mirando mi cabeza rentas a empresas concretas, normalmente bien conectadas con el poder político. No quiere decir que no hagan cosas, no quiere decir que no sea así, pero muchas de esas empresas están bien conectadas con el poder político y por lo tanto obtienen sus rentas no a través del mercado, no a través del intercambio, sino forzando a los consumidores a aceptar ese bien, porque no pueden entrar a otra competencia, o bien porque están siendo subsidiados por esto. Y esto muchas veces no se
tiene en cuenta. Entonces, claro, muchas veces la desigualdad, digamos, un rico, pero curiosamente, nunca, así nunca en los ejemplos que se ponen en los tratados de desigualdad, nos ponen a un político, a un político, una renta política de este estilo, ¿no? No nos ponen las rentas de un monopolista puesto allí por el gobierno, o de una empresa subsidiada, o de una empresa con controles de precios favorables a ellos, etc. No, siempre nos ponen a gente que gana, curiosamente, que gana el dinero más o menos en el mercado. Después, claro, aún los que ganan el dinero en el mercado, en parte, algunos de ellos obtienen también las rentas de forma política, aunque no todos, y no todos en la misma proporción. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de desigualdad, las personas pueden ser desiguales en rentas, pero respecto a la política no son iguales.